Por amor, con amor. Por amor, con amor. Por amor, con amor. Con amor y por amor. Por amor, con amor. Por amor, con amor. Por amor, con amor. Hola Iglesia, qué hermoso es poder estar un domingo más juntos en familia, recibiendo palabra de Dios, poder bendecirnos unos a otros. Y es mi deseo en esta tarde que cada uno de nosotros podamos tener un nuevo encuentro con Jesús. Precisamente la serie que estamos comenzando hoy se llama así, Encuentros con Jesús. Vamos a estar analizando distintos encuentros que Jesús tuvo con diferentes personas y cómo ese encuentro impactó su vida. ¿Qué resultados trajo a la vida de estas personas que se encontraron con el único que puede transformar nuestra vida? Por eso es mi deseo que en esta tarde, allí donde vos te encuentres hoy, puedas tener un nuevo encuentro con Jesús. El único que puede transformar tu peor día en un día glorioso. El único que puede transformar tu peor temporada en una temporada de paz, en una temporada bendita, en una temporada de gozo. Vos sabés que cuando una persona se encuentra con Jesús, tiene la posibilidad delante de sus ojos de transformar su vida, de tener un nuevo comienzo. Toda persona que se encuentra con Jesús y decide seguir sus enseñanzas, pronto va a experimentar un cambio profundo en su manera de vivir, en su manera de pensar, en su manera de actuar. La mayoría de las personas que tuvieron un contacto directo y personal con Jesús tuvieron la oportunidad de cambiar completamente sus vidas. Algunas lo siguieron, aplicaron sus palabras a sus vidas y no volvieron a ser las mismas personas. Y eso es lo que tiene que experimentar un genuino encuentro con Jesús. Ese genuino encuentro tiene la capacidad de transformar nuestra vida. Una persona que decide en su interior, que decide de todo corazón seguir a Jesús, va a experimentar cambios profundos y estos cambios son notables en su diario vivir. Si uno se encuentra con Jesús y luego de esa experiencia sigue viviendo de la misma manera, sigue teniendo la misma agenda, los mismos hábitos, las mismas reacciones, el mismo estilo de vida, tendría que replantearse si este encuentro ha sido realmente genuino. Porque si ese encuentro no ha traído cambios significativos a nuestra vida, vamos a necesitar volver a encontrarnos con Él para entonces sí poder experimentar una transformación genuina. La Biblia dice en 2 Corintios 5:17 que si alguno está unido a Cristo o permanece en Él, es una nueva criatura, una nueva creación. Su espíritu es vivificado. Dice que todo lo viejo queda atrás para darle lugar a todo lo nuevo de Dios. Y es impresionante cómo en el Nuevo Testamento podemos encontrar varios relatos de personas que tuvieron esta experiencia espiritual de nacer de nuevo, de nacer espiritualmente de nuevo. Pero ese nacimiento espiritual pronto comienza a traer cambios en lo natural, en la manera de pensar, como te decía, en la manera de reaccionar, en la manera de relacionarme con los demás. Cuando
leemos el Nuevo Testamento, al leer las historias de estas personas, podemos encontrar personas que tuvieron la iniciativa personal de buscar a Jesús. Tuvieron la iniciativa personal de generar el encuentro. Es decir, fueron ellas las que intentaron acercarse y conocerlo, profundizar más en el conocimiento de sus enseñanzas, en lo que Jesús traía para sus vidas. Recordarás seguramente el caso del joven rico que llegó corriendo a Jesús y se postró delante de él. Un cobrador de impuestos llamado Zaqueo también quería ver a Jesús. De noche se acercó un hombre llamado Nicodemo, un hombre religioso que seguramente tenía un vacío interior y que quería conocer más acerca de este hombre que estaba transformando el mundo. La Biblia nos menciona también allí en San Juan capítulo 12 que un grupo de personas griegas se acercaron a los discípulos de Jesús porque querían conocerlo más. Recordarás también un fariseo, un hombre religioso que tenía un profundo deseo de conocer a Jesús y lo invitó a comer. Y en ese mismo encuentro una mujer de no muy buena reputación entró a la casa, al patio de este religioso, de este fariseo, y se tiró a los pies de Jesús y comenzó a ungir los pies de Jesús con un aceite, con un perfume muy valioso. Otras personas que encontramos en la Biblia se acercaron a Jesús para ser sanados, querían encontrarse con Él porque deseaban ser sanados. Es decir, estamos hablando de personas que fueron ellas mismas las que tomaron la iniciativa de buscarlo, de acercarse. Yo no sé si este fue tu caso, ¿no? O tu propia experiencia, por curiosidad, porque alguien te comentó, por una necesidad especial. Alguna de estas cosas despertó en tu interior ese deseo de conocer quién es realmente Jesús, más allá de lo que los medios nos presentan a lo mejor en Semana Santa o en Navidad, ¿no es cierto? Así que hay un grupo de personas que ellos son los que toman la iniciativa de buscar a Jesús. Pero también hay otro grupo de personas en donde el encuentro fue propiciado por Jesús. Fue el mismo Jesús el que tomó la iniciativa de generarlo. Tenemos el caso, por ejemplo, de Mateo, que era un cobrador, y Jesús mismo fue a buscarlo allí en su lugar de trabajo para invitarlo a ser su discípulo. También se acercó a una playa para hablar con algunos pescadores que no habían tenido un buen día y también los invitó a unirse a su ministerio. No sé si recordás el caso de una mujer samaritana, un encuentro que se dio en un pozo de agua que aparentemente fue casual, pero que en realidad Jesús le había dicho a sus discípulos que necesitaban pasar por Samaria antes de ir al lugar específico donde tenían que enseñar y sanar a los enfermos. Así que ese encuentro con la mujer samaritana también fue un encuentro programado. Jesús también programó un encuentro al cruzar el mar de Galilea con un hombre que estaba endemoniado, el endemoniado Gadareno. Se encontró con él para cambiar la historia de su vida. Un hombre que vivía desnudo a los gritos en lugares desiertos, terminó vestido en su sano juicio y vuelto a su familia para ocupar el lugar de padre, de hombre, de varón allí en su familia. Recordás también que un atardecer, luego de ser su cuerpo glorificado, comenzó a caminar con unos discípulos rumbo a Emaús y tuvo un encuentro también con ellos y se quedó a cenar hasta que
de repente salió de escena. Era muy común que Jesús se reuniera a comer con recaudadores de impuestos y con gente de mala reputación. Por supuesto que estos encuentros generaban mucha crítica de parte de los religiosos de la época, ¿no? A tal punto que en Lucas 5 Jesús les tuvo que decir que la gente sana no necesita médicos, sino los enfermos. Y allí les dijo: no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Por eso Jesús se reunía con pecadores, con gente necesitada. Así que tenemos por un lado a gente que buscó encontrarse con Jesús y gente que Jesús mismo fue a buscar. No sé cuál fue tu caso, pero en esta tarde voy a compartirte un encuentro un tanto especial, porque se trata de una mujer que no tenía en principio ninguna intención de encontrarse con Jesús porque estaba en una situación pecaminosa. Pero hubo gente que de manera violenta y con malas intenciones se ocuparon de generar ese encuentro entre esta mujer y Jesús. Y a la vez se ocuparon ellos mismos de generar un encuentro de ellos con Jesús. Fueron los mismos adversarios de Jesús que, sin saberlo, al empujarla frente a Jesús, le estaban abriendo a esta mujer la posibilidad de un cambio completo en su vida, la posibilidad de experimentar un nuevo comienzo, al tener un encuentro con Jesús, al tener un encuentro con la gracia, el perdón y la misericordia de Jesús. Por supuesto que esta no era la intención de ellos. Ellos querían usar a esta mujer para poner en aprietos a Jesús. La historia la vas a encontrar en el libro de Juan, en el capítulo 8, a partir del verso 1. Algo al final del capítulo 7 también podés encontrar en el inicio de este relato. Dice que Jesús regresó al monte de los olivos, pero muy temprano a la mañana estaba de vuelta en el templo. Jesús se había ido al monte a orar, pasó la noche en el monte y muy en la entrada de la mañana, muy de madrugada, se va al templo. Y nos dice el relato que pronto se juntó una multitud y él entonces se sentó allí en el templo a enseñarle a esta multitud. Todo rabino lo que hacía era sentarse y la multitud estaba parada escuchando las enseñanzas. Y era una gran cantidad de gente allí en el templo. Todo lo que va a suceder, lo que vamos a ver, tiene lugar en el templo. Un lugar que había sido construido y había sido consagrado como casa de Dios, como una casa de oración. Y nos dice el verso 3 de este capítulo 8 de San Juan que mientras Jesús hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. La pusieron en medio de la multitud. Jesús estaba enseñándole a la multitud y de repente entran a la iglesia de manera violenta los escribas y fariseos. Gente religiosa, gente que estaba acostumbrada a estar en el templo y entran arrastrando a una mujer que había sido encontrada, sorprendida en el mismo acto de adulterio, sorprendida pecando. Ahora, esta era gente que se dedicaba a las cosas religiosas. Los escribas, los fariseos, estos hombres eran los encargados de transcribir la ley, eran los expertos en cálculos, en la escritura de las leyes, copiaban la ley
y se las sabían de memoria. Se los llamaba también copistas. Eran extremadamente perfeccionistas, muy meticulosos, y eran también los encargados de enseñar la ley. Y algunos de estos escribas también formaban parte del grupo de los fariseos, que era un grupo político religioso. Eran personas con mucho conocimiento y a la vez pertenecían a la clase media de la sociedad, pero eran reconocidos por la sociedad, gozaban de un gran respeto y tenían mucha influencia sobre la población judía. Y como te decía, era gente que prácticamente vivía en el templo, donde transcurre toda esta escena. Pero que con el correr del tiempo, su religiosidad, sus conocimientos, su rutina religiosa, su perfeccionismo, fue endureciendo su corazón. A tal punto que esa religiosidad los llevó a creer que tenían el derecho de señalar, acusar, avergonzar, exponer y juzgar a las otras personas, señalándoles sus errores, sus faltas, sus pecados. Ellos habían sido apartados para servir en el templo y reconciliar a la gente con Dios. Pero terminaron ellos mismos vacíos de Dios. Aquellos que tenían que reconciliar a la gente con Dios, ahora estaban ofendiendo, acusando, maltratando, juzgando y aplicando la ley a rajatabla de acuerdo a su conveniencia. Y esto mismo intentaban hacer con Jesús continuamente. Generaban encuentros con Él no para crecer, para oír sus enseñanzas, para aplicarlas a sus vidas, sino para encontrar algo en Él en donde pudieran acusarlo, donde pudieran sacarlo de escena como fuera posible. Jesús en varios encuentros que tuvo con ellos los enfrentó y los expuso, les expresó quiénes ellos eran realmente. Mateo 23-28 nos dice que Jesús les dijo a ellos: por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. La versión lenguaje actual lo dice así: qué mal les va a ir. Aparentan ser gente buena y honrada, pero en realidad son hipócritas y malvados. Claro, ellos utilizando esa apariencia de bondad, utilizando su influencia y sus conocimientos religiosos, ahora entran con violencia al templo para tenderle una trampa a Jesús, con un importante detalle. Ingresan al templo, van a la iglesia, van por la vida con todos los elementos necesarios para aplicar la ley. Y entonces desafían a Jesús. El verso 4 dice que ellos le dicen: Maestro, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Y tú qué dices? Verso 6 dice: intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudiera usar en su contra. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Claro, era una pregunta con trampa. Si Jesús decía: déjenla ir, daba a entender que estaba violando la ley que Moisés había recibido de parte de Dios, porque legalmente era verdad. Estaba en la ley que había que
matar a piedrazos a la persona sorprendida en adulterio. Y ellos estaban preparados para hacerlo, para cumplir esa ley. Así que si Jesús la liberaba, podían acusarlo de no cumplir la ley mosaica. Ahora, si Jesús en lugar de liberarla decía que había que matarla, se exponía a quebrantar la ley romana, porque los romanos le habían quitado a los judíos el derecho de ejecutar gente por motivos religiosos o aplicando su propia ley. Así que la idea de ellos era ponerlo a Jesús entre la espada y la pared. Cualquier cosa que Jesús dijera con respecto al juicio sobre esta mujer, cualquier respuesta podía ser utilizada en su contra. Ahora, lo siniestro de todo esto es que ellos estaban aplicando sobre esta mujer la ley mosaica parcialmente. Porque la ley decía literalmente que si alguien era sorprendido acostado con una mujer, ambos, por supuesto con una mujer casada, ambos tenían que morir para de esta manera cortar con esta práctica pecaminosa en Israel. Así que ellos estaban de alguna manera manipulando la ley y la estaban utilizando a su gusto, con el respaldo que les daba los conocimientos que tenían y el respeto que se habían ganado y la buena reputación entre el pueblo. Así ellos se movían. Y estaban con sus piedras preparadas para arrojarlas de acuerdo a su conveniencia. Lamentablemente hoy nos encontramos también con gente que vive de la misma manera. Van por la vida cargando sus propias piedras, tratando de encontrar lo malo en el otro para acusarlo, juzgarlo, y en cuanto pueda arrojarle sus piedras justicieras, para luego volver a cargarlas y nuevamente comenzar a buscar a otra persona que necesita ser ajusticiada por mis propias piedras, y así viven. Gente que va por la vida con sus mochilas llenas de piedras, buscando fallas, errores, equivocaciones en las personas que lo rodean para acusar, emitir un juicio rápido y parcial para tener el derecho de arrojar esas piedras que uno carga. Como ninguno de nosotros es perfecto y todos somos pecadores, si hay gente en nuestro entorno o aún dentro del templo, como en este caso, que vive buscando fallas, errores, que vive cuestionando, acusando, criticando, que va con su martillo de juez para decretar lo que está mal, seguramente van a encontrar errores y pecados en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque somos pecadores, somos humanos, y los seres humanos pecamos y fallamos. Seguramente van a encontrar errores, porque todos cometemos errores y nadie es perfecto. Y todos entonces somos potenciales candidatos a recibir esas piedras. Cuando esta gente entra con sus piedras al templo, se encuentran con Jesús. Y luego de unos minutos de silencio, le piden a Jesús que le conteste, que por favor tenga una respuesta. Y claro, la respuesta de Jesús, conociendo la intención de su corazón, les impacta. Ellos querían tener un encuentro con Jesús, generaron ellos mismos un encuentro con Jesús para tratar de tenderle una trampa. Pero ahora están a punto de escuchar una declaración que en ese encuentro les va a impactar en su vida interior. Dice el verso 7, como ellos seguían exigiéndole una respuesta, Él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado,
que tire la primera piedra. La respuesta de Jesús les impacta de lleno en el pecho. Una sola frase de Jesús los descoloca y les destruye toda la estrategia que habían planeado de antemano. Esta corta pero profunda frase de Jesús nos permite conocer la primera enseñanza que podemos aprender de este encuentro. La primera lección que esta gente religiosa recibe de Jesús es que antes de ver, de juzgar, de condenar y hacer justicia con sus piedras, es necesario ver primero nuestro interior y nuestras propias faltas antes que la de los otros. Por lo general nos resulta mucho más fácil ver los errores de los otros antes de ver los nuestros, ¿no es cierto? Hay gente que se ha vuelto experta en ver y analizar por qué los otros fallan y decir lo mal que están, pero no se dan cuenta o pasan por alto sus propios defectos. Los que deseaban cumplir la ley y arrojar sus piedras sobre esta mujer, tal vez tenían la razón legal, pero no tenían la solvencia moral para condenarla y ejecutarla. En la ley judía, los que habían sido testigos de la ofensa o del grave pecado cometido eran los encargados de iniciar la pedrada. Eran los autorizados a tirar la primera piedra. Cuando Jesús dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la primera piedra, lo que realmente estaba diciendo era, está bien, están autorizados a ejecutarla, pero cumpliendo toda la ley. El que esté libre de pecado, que comience, que se haga responsable de lo que vio y de la ejecución. Claro, ellos conocían hasta el más mínimo detalle de la ley, se la sabían de memoria, porque se dedicaban a escribirla y enseñársela a la gente. Pero en su declaración habían omitido que la ley indicaba que las dos personas encontradas en adulterio tenían que ser ejecutadas. Por eso Jesús con esta declaración los invita a reflexionar sobre sus actos, sobre su vida interior, sobre su manera de juzgar al otro, sobre su manera de aplicar la ley. De alguna manera Jesús les está diciendo, ¿quién de todos ustedes es el que presenció el acto de adulterio, pero que solo trajo a la mujer y no trajo al hombre que estaba con ella? Con su declaración, con esta frase, Jesús les deja en claro que no estaban aplicando correctamente la ley y que ellos que habían sido apartados para reconciliar al pueblo con Dios eran tan pecadores como esa mujer. Además, según la ley de Moisés, no podía un solo testigo el aplicar la ley, sino que tenían que ser varios testigos los que tendrían que haber estado espiando lo que estas dos personas estaban haciendo. Jesús suelta esta frase y dice el relato que al oír eso, el verso 9, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Desde el más viejo hasta el más joven comenzaron a irse del templo. Seguramente más de uno dejó las piedras que tenían preparadas para aplicar su propia justicia. Otros a lo mejor se llevaron sus piedras por si las necesitaban para otro momento. Los primeros impactados
en este encuentro con Jesús fueron ellos mismos. Sin saberlo, llevaron a esa mujer al mejor lugar donde la podían llevar, a los pies de Jesús. Porque lo mejor que le puede pasar a un pecador es encontrarse con Jesús. Encontrarse con alguien que lo guíe ante el único que puede perdonar sus pecados. El único que le puede brindar un nuevo comienzo. El único que le puede dar una vida nueva. Los escribas y los fariseos habían tenido un nuevo encuentro con Jesús. Los que habían llegado al templo juzgando a esta mujer, se fueron juzgados. Los que llegaron acusando, se fueron acusados. Los que vinieron condenando, se fueron condenados. Los que avergonzaron a la mujer, se fueron ellos mismos avergonzados. Todas estas semillas que ellos sembraron, las cosecharon en el mismo encuentro con Jesús. Ninguno de ellos se sintió con la capacidad de lanzar su piedra contra aquella mujer adúltera, porque todos sabían que eran pecadores. Todos sabían que eran tan pecadores como esta mujer. Ninguno de ellos tenía la suficiente calidad espiritual, la suficiente calidad moral para lanzar la piedra. El único que podía lanzar la piedra esa mañana en el templo era Jesús. Solo Jesús podía condenarla, podía juzgarla y podía tirar la piedra. Pero ¿sabes qué? No lo hizo. El único legalmente autorizado a tirarte la piedra no la tiró. Porque Él mismo dijo que Él no vino a condenar al mundo, sino que vino a salvarlo. Por eso, terminando un encuentro con Jesús, te lleva a reflexionar sobre tu vida interior. En esta tarde, en este encuentro que tenemos con su presencia, Jesús te invita a soltar las piedras que cargas, esas piedras que portás, que las llevas preparado para hacer juicio, para condenar, para juzgar, porque todavía no las soltaste. Quizás te falta tener un encuentro genuino con Jesús. Él te invita en esta tarde a soltar esas piedras. Te invita a vivir de una manera distinta, te invita a perdonar, te invita a dejar de agredir, te invita a dejar de tirar piedras. Quizás no estás tirando piedras físicas, literales, pero tus palabras pueden transformarse en piedras puntiagudas, tus miradas pueden ser piedras que lastiman, quizás mucho más que las piedras físicas. Jesús te invita a transformar tu vida hoy, tu día de hoy, en un día glorioso. ¿Por qué no tomas esa decisión en esta tarde? En este encuentro espiritual que tenemos con Jesús hoy. ¿Por qué no tomas la decisión de dejar tus piedras y todo aquello que represente el hecho de caminar por la vida buscando condenar, juzgar, ajusticiar a la gente de tu entorno? Mira, todo esto pasó en la iglesia. Y en la iglesia vas a encontrar gente pecadora como yo. Y vas a encontrar gente que no hace las cosas bien. Pero el Señor te invita a que des un paso más de perdón. Que en lugar de condenar, sigas
extendiendo tu gracia y tu misericordia sobre aquellas personas que son pecadoras igual que vos. Al finalizar el encuentro vas a ver un número de WhatsApp. Y yo quiero invitarte a que si hoy estás tomando la decisión de dejar tus piedras, nos compartas esa decisión. Sabes que es un número privado. Nos gustaría compartir este día glorioso con vos y ayudarte si necesitas una compañía espiritual en este trayecto, en este nuevo tiempo, en esta nueva temporada. Nos gustaría estar al lado tuyo para ayudarte a soltar esas piedras, para ayudarte a soltar perdón y extender la gracia, la compasión y la misericordia sobre aquellas personas destinatarias de tus piedras. ¿Por qué no cerrás tus ojos y oramos ahora para pedirle al Señor que en este encuentro se cumpla su propósito y voluntad? Padre, gracias por brindarnos a tu Hijo. Gracias porque Él tiene palabras de vida eterna, de vida abundante. Y ahora, en su nombre, soltamos las piedras. Soltamos todo aquello que represente las piedras que estaban preparadas para lastimar a otros. Señor, recibimos tu gracia, tu misericordia, tu perdón para perdonar. Nos declaramos ahora perdonados, benditos, llenos de gracia y de tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Que tengas una semana bajo la gloria del Padre. Me has perdonado, me has salvado en mis problemas, me has ayudado, me has perdonado, me has salvado en mis problemas, me has ayudado. Y es por eso que te alabo y te adoro en verdad, porque solo tú eres digno, Jesucristo. Quiero decirte que no hay alguien como tú, porque tú eres mi amigo de verdad. Quiero decirte que no hay alguien como tú, porque tú eres mi amigo de verdad. Me has perdonado, me has perdonado, me has salvado en mis problemas, me has ayudado. Me has perdonado, me has salvado en mis problemas, me has ayudado. Y es por eso que te alabo y te adoro en verdad, porque solo tú eres digno, Jesucristo. Jesús, quiero decirte que no hay alguien como tú, porque tú eres mi amigo de verdad. Quiero decirte que no hay alguien como tú, porque tú eres mi amigo de verdad. Señor, solo tú eres amigo fiel,
Solo tu palabra permanece para siempre. Yo te alabo y es por eso que te alabo y te adoro en verdad, porque solo tú eres digno, Jesucristo. Quiero decirte que no hay alguien como tú, porque tú eres mi amigo de verdad, sí, Señor. Quiero decirte que no hay alguien como tú, porque tú eres mi amigo de verdad. Quiero decirte que no hay alguien como tú, oh Jesús, porque tú eres mi amigo de verdad, porque tú eres mi amigo de verdad, porque tú eres mi amigo, sí, de verdad. Sí, Jesús, y te adoramos y admiramos tu gloria.